Progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia, que se representa por D. Ejemplo, tenemos el número 1, le sumamos 3, se tiene 4, le sumamos 3, se tiene 7, sumamos 3, se tiene 10, sumamos 3, se tiene 13. Tenemos 5 términos. Esta es una sucesión que se conoce con el nombre de progresión aritmética. El primer número es el primer término, el cual se representa por A sub 1. El segundo término por A sub 2. El tercer término por A sub 3. El cuarto término por A sub 4. El quinto término por A sub 5. El quinto término es el último término, es decir, el enésimo término. También se representa con A sub n, donde n es igual al número de términos. En nuestro ejemplo, n es igual a 5 términos, es decir, tenemos 5 números. La diferencia. La diferencia, que se representa por D, se obtiene restando un término menos el inmediato anterior. En este caso, vamos a restar 4 menos 1. Entonces la diferencia es igual a 3. Ejemplo. Tenemos el número menos 2, le sumamos un medio, se tiene menos 3 medios, sumamos 1 medio, se tiene menos 1, sumamos 1 medio, se tiene menos 1 medio. El primer término se representa por A sub 1, el segundo por A sub 2, el tercero por A sub 3 y el cuarto por A sub 4. Es decir, el último término o enésimo término se representa también por A sub n. El número de términos 1, 2, 3, 4. N es igual a 4. Para obtener la diferencia, restamos el término menos 3 medios menos menos 2. Operando, tenemos menos 3 medios más 2 y la diferencia es igual a 1 medio. Enésimo término de una progresión aritmética. Tiene una fórmula, la fórmula es A sub n, que viene a ser el enésimo término, donde n es igual al número de términos. Esto es igual a sub 1, que es el primer término, más n. N es el número de términos menos 1 por la diferencia. D. Ejemplo. Calcula el término que ocupa el lugar 17 en la progresión aritmética 3, 7, 11, 15. Puntos suspensivos. Solución. El número de términos es 17. El primer término es 3. La diferencia, restamos 7 menos 3, la diferencia es igual a 4. A sub n viene a ser A sub 17, es decir, el término que ocupa el lugar 17 no conocemos. Tenemos aquí el término A sub 17, reemplazando en la fórmula principal. A sub 1 es el primer término, que en nuestro caso es 3. El número de términos es 17 menos 1 por la diferencia es 4. Operando se tiene 17 menos 1, 16, por 4, 64. Tendríamos 3 más 64. 3 más 64 es igual a 67. Es decir, A sub 17 es igual a 67.
Dicho de otra forma, el término que ocupa el lugar 17 es el número 67. Interpolación de medios aritméticos. Interpolar términos entre dos extremos A y B significa formar una progresión aritmética donde el primer término es A y el último B. Tenemos aquí los extremos A y B. Entre A y B vamos a interpolar los términos A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos A sub n. N es el número de términos, es decir, n términos. La fórmula para calcular la diferencia en la interpolación es igual a B menos A entre n más 1. Es decir, B es el extremo derecho, A el extremo izquierdo, n es el número de términos. Ejemplo. Interpolar tres términos aritméticos entre 2 y 14. Solución. El primer término 2, el último término 14. Entre ellos vamos a interpolar tres términos. Dejamos los espacios para los tres términos. N es igual a 3. Identificamos A es 2 y B 14. Reemplazamos en la fórmula B es 14 menos A. A es 2 entre n más 1. N es el número de términos que es 3. Tendríamos 14 menos 2 entre 3 más 1. Operando 14 menos 2 es 12, 3 más 1 es 4. 12 entre 4 es igual a 3. Acabamos de calcular la diferencia, que es igual a 3. Ahora, para obtener el primer término de la interpolación, sumamos 2 más 3. Es igual a 5. 5 más 3 es igual a 8. 8 más 3 es igual a 11. Podemos verificar el último término, es decir, el extremo derecho. 11 más 3 nos da 14. Hemos interpolado tres términos aritméticos entre 2 y 14. Suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Significa sumar los n primeros términos de una progresión aritmética. La fórmula S sub n, es decir, la suma de los n primeros términos, es igual a A sub 1, que es el primer término, más A sub n, que es el último término, por n. N es el número de términos entre 2. Ejemplo. Calcula la suma de los primeros 5 términos de la progresión aritmética 8, 3, menos 2, menos 7. Solución. El número de términos es igual a 5 porque vamos a sumar los 5 primeros términos. El primer término A sub 1 es igual a 8. El último término, es decir, el término A sub 5, no conocemos. Para ello recordamos la fórmula anterior, es decir, la fórmula para calcular el enésimo término de una progresión aritmética. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Ahora, antes de reemplazar en la fórmula, calculemos la diferencia. La diferencia va a ser igual al término 3 menos 8. 3 menos 8 es igual a menos 5. Es decir, la diferencia es menos 5. Reemplazamos ahora A sub n, es decir, vamos a calcular el valor del término 5, A sub 5. El primer término, A sub 1, es 8, más el número de términos es 5,
menos 1 por la diferencia. La diferencia es menos 5. Operando, tendríamos aquí 5 menos 1 es 4. 4 por menos 5 nos da menos 20. Menos 20 más 8 tenemos menos 12. Es decir, el término que ocupa el lugar 5 o el quinto lugar es menos 12. A sub 5 es igual a menos 12. Recordamos la fórmula para calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Nos interesa sumar los 5 primeros términos. S sub 5 es igual al primer término, a sub 1 es 8, más el último término, es decir, el término a sub 5, ya hemos calculado, es menos 12. Por n, n es el número de términos. Operando más por menos nos da menos, tendríamos 8 menos 12 por 5 entre 2. El resultado final es menos 10. Es decir, la suma de los 5 primeros términos de esta progresión aritmética es igual a menos 10. Ejemplo. El quinto término de una progresión aritmética es menos 7 y la diferencia es menos 3. Calcula el primer término y la suma de los 12 primeros términos. Solución. Primero vamos a calcular el primer término. Recordamos la fórmula, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Esta es la fórmula para calcular el enésimo término. Identificamos. El quinto término, a sub 5, es igual a menos 7. El número de términos es 5. La diferencia, menos 3. Estos datos reemplazamos en la fórmula. A sub 5 es igual a menos 7. Esto es igual a sub 1. A sub 1 es el primer término, es la incógnita. N, 5, porque el número de términos es 5 y la diferencia menos 3. Operando, 5 menos 1 es 4, 4 por menos 3, menos 12. Más por menos da menos, menos 12. Menos 12 va al otro miembro sumando. Tendríamos 12 menos 7 es igual a sub 1. 12 menos 7 es igual a 5, por tanto a sub 1 es igual a 5. Hemos calculado el primer término. Ahora nos falta la suma de los 12 primeros términos. Ahora calculamos el término que ocupa el lugar 12. Utilizamos la misma fórmula. A sub 12 es igual al primer término que acabamos de calcular, es 5, más n es 12, menos 1 por la diferencia que es menos 3. Operando tendríamos 12 menos 1, 11, 11 por menos 3, menos 33. El término que ocupa el lugar 12, es decir, a sub 12, es igual a menos 28. Ahora sí, vamos a utilizar la fórmula para calcular la suma de los n primeros términos. En nuestro caso vamos a calcular la suma de los 12 primeros términos. S sub 12 va a ser igual al primer término, que es 5. El último término, es decir, el término que ocupa el lugar 12, es menos 28. El número de términos es 12 entre 2. Operando se obtiene la suma de los 12 primeros términos
es igual a menos 138.